Y Humberto, ¿cómo ves tú el futuro real del sector primario, ¿no? Bien, en la actualidad y cómo lo veíamos hace 20 años, ¿no? Bueno, yo creo que el sector ha cambiado muchísimo y desde que lo conozco yo, que son 30 y tantos años, ha estado en una crisis más o menos permanente. Puede haber alguna excepción en algún subsector, algún momento puntual de que el sector, el vasco, fuera rentable o palpablemente rentable. Pero hoy en día, como entonces, estamos hablando de la supervivencia del sector. Supervivencia con ganaderos y ganaderas muy envejecidos ya, con una media de edad muy alta, explotaciones que no acaban de arrancar o que no van a arrancar, y tendríamos que hablar en vez de la supervivencia de un desarrollo, de crecer como el resto de los sectores, pero no es así. Estamos hablando solamente de la supervivencia. Cualquier ganadero o la mayoría de los ganaderos a los que les puedas preguntar te va a decir eso, lo que quiere es sobrevivir, no Y, está pensando en crecer. y en el sector industrial, por ejemplo, es El crecer, sector ¿no? industrial Crecer, siempre se piensa en crecer, crear, ¿no? el sector de la vivienda se piensa en crecer, el sector del turismo se quiere crecer, se piensa en crecer. O sea, yo creo que es un sector que está muy tocado por la globalización y porque no es rentable. Al final, el fondo es que no se gana dinero. Pero también es una oportunidad para el sector, ¿no? Para mí, ¿no lo ves así? Ahora, estos momentos, Habría que estudiar muy a fondo el tema comercial, que es el que da el es la dinero. clave. Es el que da el dinero. Y mensajes comerciales y mensajes hacia la sociedad, ¿no? Sí, bueno, y que el sector, o sea, que el consumidor conozca mejor que con mensajes cortos lo que cuesta producir la carne, la cantidad de carne que se tira, porque son cortes que ya no tienen salida, porque son recetas que ya no se hacen, callos, morros, asadillas, falda, cosas que, o sea, piezas, partes del animal que el carnicero o el industrial incluso se tiene que buscar la vida para darle salida, o si no, se irán a hacer harina de carne. Es que harías, Humberto. Esto es ti.